Vale, sí. Todo tuyo. Buenas tardes, yo soy María Matorra Miguel, soy genetista clínica en Dreamgenics y hoy hablaré sobre la hipoacusia, su relación con la genética y el diagnóstico genético de esta enfermedad. A ver si me va. Empezaré hablando sobre conceptos básicos de genética, después relacionaré la hipoacusia con la genética. Posteriormente hablaré sobre lo que es un estudio genético y los pasos para llevar a cabo este estudio. Y por último hablaré sobre la utilidad de los estudios genéticos y lo ejemplificaré con un caso clínico. Lo primero de todo, ¿qué es el ADN? El ADN son las siglas de ácido desoxirribonucleico, que es una molécula compleja que contiene la información genética responsable para el correcto desarrollo y funcionamiento del organismo. Está presente en todas las células y tenemos el mismo ADN en todas las células. Está compuesto de 4 letras, que son la A, la T, la C y la G, adenina, timina, citosina y guanina, y estas 4 letras se denominan nucleótidos. El orden de estas letras o de estos nucleótidos determina la información que contiene nuestro ADN y el ADN es el responsable de la transmisión hereditaria. Seguro que todos habéis oído hablar de gen, pero ¿qué es un gen? Bueno, un gen es una región concreta del ADN con instrucciones exactas para que la célula y los organismos funcionen de manera correcta. Los genes son responsables de las características físicas, es decir, si una persona es alta, baja, rubia, morena, ojos claros, ojos oscuros, y el conjunto de estas características físicas es lo que se denomina fenotipo. También los genes son responsables del funcionamiento correcto del organismo. Es por ello que cuando hay errores dan lugar al desarrollo de enfermedades. El genoma humano tiene más de 20.000 genes. Sin embargo, actualmente únicamente unos 6.000 se asocian a una enfermedad. Como vemos, todavía hay mucho campo por investigar. Entonces, ¿cuál es la relación entre los genes y el desarrollo de enfermedades? El orden de estas letras de las que hemos hablado antes, llamadas nucleótidos, determina la información que contiene nuestro ADN. Aquí tenemos un ejemplo de un gen que tiene una secuencia de estas letras concreta. Pero cuando hay un error, por ejemplo, que se eliminen algunas letras, es lo que da lugar al desarrollo de una enfermedad genética. El ADN se va enrollando en unas estructuras denominadas cromosomas. Nosotros los humanos tenemos 23 parejas de cromosomas, es decir, tenemos una totalidad de 46 cromosomas. 23 provienen de la madre y 23 provienen del padre. Estos cromosomas contienen genes que pueden ser responsables del color de pelo, del color de ojos, de manifestar enfermedades como la hipoacusia, etc. Entonces, ¿cómo se heredan los genes? Bueno, pues se hereda una copia de cada progenitor. Entonces, para una pareja de cromosomas, tenemos que el hijo heredará un cromosoma de la madre y un cromosoma del padre. En este caso ha heredado el azul de la madre y el amarillo del padre, pero existen otras combinaciones. Por ejemplo, podría haber heredado el verde de la madre y el naranja del padre. Y estas combinaciones ocurren al azar. Existen dos tipos predominantes de herencias, que son la dominante y la recesiva, que voy a explicar a continuación. La herencia dominante consiste en que una única copia del gen mutado es necesario para desarrollar la enfermedad. En este ejemplo podemos ver que la madre tiene una mutación en un gen en uno de los cromosomas. Por lo tanto, manifiesta la enfermedad. Sin embargo, el padre, como no tiene ninguna mutación, es sano. Esta pareja puede tener descendencia y según los cromosomas que herede la descendencia, manifestará la enfermedad o no. Hay un 50% de posibilidades de que la descendencia sea afecta de la enfermedad cuando herede el cromosoma mutado de la madre. Sin embargo, el 50% restante será sano porque ha heredado el cromosoma no mutado. Algunos ejemplos de hipoacusias de tipo dominante son el síndrome de Waardenburg,
y la hipoacusia de tipo DFNA3, que está caracterizada por mutaciones en los genes GJB2 y GJB6. La herencia recesiva se caracteriza por tener 2 copias del gen mutado para desarrollar la enfermedad. Es decir, aquí en este ejemplo vemos que la madre tiene la mutación en un gen en uno de los cromosomas y el padre lo mismo. Estos 2 son sanos, sin embargo, pueden transmitir la enfermedad, pero no la van a manifestar porque son necesarias 2 copias del gen mutado para manifestar esta enfermedad. Sin embargo, su descendencia sí que puede manifestarla. Hay un 25% de posibilidades de que la descendencia tenga la enfermedad cuando hereda el cromosoma mutado de la madre y el cromosoma mutado del padre. El otro 25% será sano cuando herede el cromosoma no mutado de la madre y el cromosoma no mutado del padre, y el 50% restante será portador, es decir, serán sanos, pero podrán transmitir la enfermedad a la descendencia porque habrán heredado uno de los cromosomas mutados, ya sea del padre o de la madre. Algunos ejemplos de hipoacusia con este tipo de herencia son el síndrome de Usher, el de Stickler y la hipoacusia de tipo DFNB1 con mutaciones en el gen GJB2. La hipoacusia es la disminución de la sensibilidad auditiva. Esta puede ser unilateral si afecta únicamente a un oído o bilateral si afecta a los dos. Y existe una gran heterogeneidad porque hay muchos tipos y muchos grados de hipoacusia. Según el origen se pueden clasificar en genético y ambiental. El 80% tienen origen genético y el 20% restante ambiental, que puede ser debido a infecciones víricas, a traumatismos, a exposición al ruido, etc. La hipoacusia genética se puede clasificar en 2 tipos diferentes: sindrómicas, que constituyen el 30% de las hipoacusias genéticas, y no sindrómicas, que son el 70% restante. Las sindrómicas es cuando el paciente tiene pérdida auditiva, pero va asociado a otras anomalías y otros problemas médicos. Sin embargo, las no sindrómicas es cuando el paciente únicamente tiene pérdida auditiva, pero no va asociado a ninguna otra alteración. Y como ya he dicho previamente, hay una gran heterogeneidad en las hipoacusias en general, ya que existen más de 400 síndromes que van asociados a pérdida auditiva y más de 100 genes causantes de hipoacusia no sindrómica. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de las hipoacusias? Bueno, es un proceso complejo y no existe un protocolo estandarizado. Y muchas veces es difícil establecer la distinción entre si es de origen genético o de origen ambiental. Es por ello que para realizar un correcto diagnóstico se necesita primero saber los antecedentes familiares del paciente, porque no es lo mismo que el paciente tenga padres, hermanos, abuelos con hipoacusia a que no lo tenga, ya que será mucho más probable que ese paciente tenga una hipoacusia de origen genético si tiene más familiares con esta misma patología. También es importante realizar una meticulosa exploración física para poder tener sospechas de si se trata de una hipoacusia sindrómica o no sindrómica, dependiendo de si va asociado en la pérdida auditiva a otras alteraciones clínicas o no. Y por supuesto es muy importante realizar un estudio genético para poder determinar si esa persona tiene mutaciones en genes que se asocian al desarrollo de la hipoacusia. ¿En qué consiste un estudio genético? Nosotros en DreamGenix lo que hacemos es que primero tenemos una consulta de asesoramiento genético con el paciente. Entonces, en la consulta, nosotros las genetistas le preguntamos sobre la historia familiar, sobre otra información que creamos relevante. El paciente también nos indica qué es lo que pretende obtener del estudio genético y valorando toda la información que nos dé, pues ya le recomendamos el estudio acorde a su caso concreto. Posteriormente, se realiza la toma de muestra del paciente, que puede ser sangre, frotis bucal o saliva, y aislamos nosotras el ADN de la muestra en el laboratorio. Posteriormente realizamos el análisis del ADN mediante secuenciación masiva y análisis bioinformático y realizamos la interpretación de variantes. Con los resultados obtenidos,
lo que hacemos es redactar un informe y ese informe se le entrega al paciente en una consulta post-análisis. Se le entrega el informe, se le explican los resultados, las conclusiones y, por supuesto, el paciente puede preguntar en cualquier momento cualquier duda que tenga. Se le va a explicar las conclusiones y los resultados obtenidos, tanto si son este paciente tiene esta mutación en este gen que va asociado a este tipo de hipoacusia, como si no se han encontrado mutaciones asociadas a hipoacusia. Se explicará cualquier resultado que se obtenga. Entonces, para ver la utilidad de un estudio genético, vamos a ver un caso clínico concreto. Era una paciente de 6 años de edad y la familia empieza a sospechar que tiene hipoacusia cuando cumple 3 años. Esta paciente tiene un desarrollo psicomotor normal y no se le ha diagnosticado con ninguna patología previa. El embarazo es normal, el parto normal, el periodo neonatal también y no tiene infecciones de ningún tipo. Se le realiza una prueba, una audiometría y se sospecha que tiene hipoacusia de origen genético. Es por ello que se lleva a cabo un estudio genético estudiando genes que se asocian a la hipoacusia neurosensorial y el resultado que se obtiene es que esta paciente tiene 2 mutaciones sobre el gen GJB2, lo que da lugar a la hipoacusia de tipo de FNB1. Esta persona tiene una mutación de este gen en uno de los cromosomas y otra mutación de este gen en el otro cromosoma. Entonces, para confirmar el tipo de herencia, se mira en los progenitores, a ver si estos tienen las mismas mutaciones que tiene la paciente. Y en este caso, al estudiar los progenitores, se vio que la madre tenía una de las mutaciones de la hija en el mismo gen, GJB2, en uno de los cromosomas. Y la otra mutación que tenía la hija también la tenía el padre en uno de los cromosomas, en el mismo gen. Por lo tanto, la paciente había heredado una mutación de la madre y una mutación del padre. Entonces, los progenitores no manifestaban la enfermedad porque son portadores, pero sí que pueden transmitirla a la descendencia. Y se trataba de una hipoacusia genética de herencia recesiva. Es por ello que la paciente sí que manifestaba la enfermedad porque tenían las 2 copias del gen mutado, pero los progenitores no. ¿Qué ventajas aportó hacer un estudio genético? Primero, por supuesto, lo confirma el diagnóstico clínico, ya que a esta paciente se le diagnosticó con hipoacusia neurosensorial de origen genético tipo de FNB1, con mutaciones en el gen GJB2. También se determinó el patrón de herencia, que se trataba de una herencia recesiva. Y esto es importante también porque nos guía a la hora de indicar la probabilidad de transmitir la enfermedad. También permite identificar familiares portadores, como pueden ser hermanos de la paciente. Y, por supuesto, permite establecer un pronóstico y asesoramiento genético y contribuye al correcto manejo terapéutico. Y bueno, para terminar os voy a presentar al Departamento de Genética Clínica de nuestra empresa, la doctora Leire Larzábal, Ginebra Bonelli y yo, María Matorra Miguel, somos las 3 genetistas que formamos parte de este departamento y el resto de mis compañeros de esta empresa, que son bioinformáticos, informáticos y todos pues, nos complementamos. Y aquí están algunos centros y hospitales que han decidido trabajar con nosotros, como es el UCA, el Hospital 12 de Octubre y también centros de investigación como el Centro de Investigación del Cáncer, IMOMA, etc. Y bueno, muchas gracias por su atención. Aquí tienen el contacto en caso de que tengan alguna duda. Con este número de teléfono pueden contactar directamente con Leire, que es la responsable del Departamento de Genética Clínica. Y bueno, cualquier cosa no duden en preguntar o llamar al teléfono o escribir por correo. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, si no, tampoco hay problema. Si llaman a la asociación, los podemos poner en contacto con vosotros también sin ningún inconveniente, vamos. Sí, Irene, sí, sí. estás apagada de audio. ¿Yo? No, Irene, que no tiene el micrófono activo. Digo, no sé si estoy activada. Bueno, o no. es que de momento no iba a decir nada y estaba esperando a ver si alguien preguntaba y si no ya pregunto yo, pero...
Nada, si alguien de los asistentes tiene alguna pregunta, alguna curiosidad que les surja, pues nada, que no hace falta que levante la mano siquiera, que pregunte directamente. Ellos están aquí para responder todas las dudas que tengáis. Y ya digo que si les surgen dudas mañana o lo que sea, siempre pueden escribir al correo o llamar, o llamando a este número se ponen directamente en contacto con Leire, que es la responsable de genética clínica. Por eso no habría ningún problema. Eso es cuando, si igual no surgen dudas ahora, pero igual pues mañana o en un futuro, o igual ahora os da apuro preguntar por lo que sea, que tranquilamente nos podéis en contacto con nosotros y particularmente os respondemos a las preguntas de manera individual, o sea, no tengáis duda ni problema en eso. Bueno, si nadie Oye, pues pregunta, igual abría el melón. Vale. Dinos, Empieza Penélope. tú, Penélope, si no iba a empezar yo para abrir el melón, así que empieza. No, bueno, por curiosidad, en el caso de que ninguno de los dos progenitores, ¿no?, después de un estudio genético, sea portador, ni la madre ni el padre, bueno, eso que es lo de la mutación de nuevo o algo así, no sé, es que no, esa parte no la tengo muy clara, ¿no? En el caso de que no se encuentre después del estudio genético ni que la madre ni que el padre tengan ninguna mutación en ese gen, pero sí que, bueno, en este caso en el crío mío, sí que aparece una mutación genética. Sí, efectivamente, puede ser de novo y que no la haya heredado de los progenitores, pero por eso también es importante comprobar si los progenitores la tienen, para saber si la han heredado de los progenitores o no, también por si planean tener descendencia y así, saber que son portadores, tener esa información. Y claro, sí puede ser mutación de novo, esa es una de las posibilidades, que no los haya heredado, sino que haya aparecido de manera espontánea. Vale. Pregunto yo. Pregunta. Es que a mí una duda que me surge, y seguro que alguna familia por ahí también, es cuando te hacen el cribado en el hospital y aparece que hay una sordera, en el hospital hacen algún tipo de prueba genética, porque las familias nos dicen, no, nos mandaron a genética. ¿Las pruebas que les hacen en el hospital dentro del itinerario de derivación son las mismas que las vuestras? ¿Son más sencillas? ¿Son complementarias? ¿Qué relación hay entre unas y otras? ¿Las vuestras son más completas que las otras? Nosotros sí tenemos diferentes pruebas para diferentes sospechas, ¿no?, de enfermedades. Yo ahora mismo, si te soy sincera, desconozco qué prueba exacta es la que hacen de screening de manera rutinaria en hospitales. No sé si Sí, hasta lo último que sabemos, y es lo que hacen ahora, normalmente lo que se hace es estudio de GJB y GJB6, ¿vale? Que son como los genes principales que están asociados a la hipoacusia de origen genético. Nuestros estudios, aparte de también estudiar esos genes, por supuesto, es como el siguiente paso, o sea, es como en esos genes que son los más frecuentes, es lo que se hace como en un primer momento, ¿vale? Que cuando ahí no se detecta ninguna alteración, y es cuando pueden ampliar el estudio, y es cuando igual quizá nosotras es donde entramos ahí más en juego, porque sí que el primer estudio que se hace es más sencillo, que casi todos los hospitales lo tienen puesto a punto, y ya siguientes pasos, hay en hospitales que sí lo tienen puesto a punto, hay en hospitales que externalizan y ya pues toman parte otras cosas que para decidir derivar o no derivar, o quedarme ahí en el estudio y demás. Pero sí, el primer screening que se hace es como más sencillito, de lo más frecuente, diríamos. Vale. Y en caso de que, bueno, en ese primer screening no aparece, entonces derivan, porque es que yo en alguna historia de familias me doy cuenta de haber visto, se deriva panel, autogenics, tal, para que se haga un cribado, para que se pase unas pruebas genéticas más exhaustivas. Si no apareciera nada en esas pruebas, vosotros guardáis la muestra, porque me imagino que esto va, como todo avanza, y se irán descubriendo genes y cosas que en esa primera pasada no aparece nada, pero eso no quiere decir que dentro de 3 años pudierais dar otra vuelta a esa muestra y algo que se descubrió nuevo que se detecte ahí. En ese caso, ¿el estudio se haría desde cero o lo tenéis archivado y le podéis volver a pasar las pruebas necesarias?
Sí, lo que hacemos queda guardado y entonces como la ciencia va evolucionando tan rápido y se van actualizando datos y así, pues lo revisamos y efectivamente si hay variantes que se han descubierto, que han cambiado tal, se le informaría, claro, al paciente de ello. Sí. Y las muestras sí las guardamos durante 5 años. Eso es. Y lo que dice María también, lo que queremos decir es que lo guardamos porque nuestros estudios, la mayoría, se basan en la secuenciación del exoma completo. Entonces, una vez que tú secuencias el exoma no va a cambiar. O sea, tus datos genéticos, tu ADN no va a cambiar. Entonces, una vez que los secuencias y esos datos los guardamos, ¿vale? Y a partir de ahí se pueden mirar cada vez los genes que nos vayan interesando. Entonces, si hoy se conocen 100 genes asociados a hipoacusia, pero mañana se conocen 130, pues esos 30 de más, ¿vale? Se pueden volver a analizar y volver a revisar. O incluso nos ha pasado también que en casos que están asociados a síndromes, ¿no? Que igual el niño, claro, igual en un bebé hay manifestaciones que todavía no se han producido y no te hacen sospechar de ese síndrome, pero según el niño evoluciona, debuta con nuevas alteraciones, nuevas cosas, nuevos síntomas, diríamos, entonces pues ahí dices, te vas como guiando y sí que igual podemos revisar el caso, pero desde otra perspectiva clínica dice, no, ojo, pues ahora el niño ha debutado con no sé qué sintomatología, creo que es este síndrome, mírame lo que en su momento no me lo miraste. Eso se queda guardado, diríamos, los datos están guardados y se pueden revisar cuando... Se va completando la documentación, la información de cada caso. Sí, porque a veces como son muy bebés, claro, todavía no tienen todos los... Cuando son ya no sindrómicos, aparecen. no tienen todos los síntomas así de primeras, entonces hay veces que... De los casos negativos que no encuentras nada a primeras, es ahí, con eso sí que es verdad que según van evolucionando puedes ir ampliando el estudio. Muy bien. ¿Alguna preguntilla más? Hola, buenas, soy Marlene. Sí, Hola, quería Marlene. Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. En vuestra experiencia, ¿conocéis algún caso que haya dado alteración en el gen ATP1A3? Ese se lo diagnosticaron a mi hija. Pensábamos que era una secuela, su hipoacusia, y es a causa de la alteración de este gen. Y hay muy pocos casos en el mundo. Entonces, bueno, por saber si vosotros ¿sabéis de algún caso o algo que tenga esta alteración? Nosotros ahora mismo de casos con esa alteración concreta de hipoacusia no hemos tenido, pero vamos que podemos, sí, Vale. digamos, Sí, miramos, como miramos muchos genes y así, sí. al final hacemos, o sea, nos suenan los genes y tal, pero Ya. no hemos tenido un caso concreto de... Bueno, es el síndrome de Capos, a lo mejor os suena más por el nombre. Es que solo hay 30 casos, creo, en el mundo, por lo que he leído y por lo que me he Sí, iba a informado. decir, es un síndrome muy raro. Sí. Y entonces, por eso, porque en Asturias es que no conozco a nadie ni nada, por casualidad, sí, vosotras, sí. Nada, vale, muchas gracias. Nada. Nada, a ti. Vaya. Joder. Bueno, yo una pregunta, una duda que tengo. Vosotros estáis en Madrid, si alguien decidiese hacer las pruebas, ¿cuál sería el proceso para la recogida de las muestras y demás? Nosotros estamos en Oviedo Ah, y tenemos laboratorios en Asturias, en Galicia, en País Vasco y en Madrid. Entonces pueden ir a esos laboratorios a sacarse sangre, pero también si prefieren saliva, nosotros les podemos enviar el colector de saliva a casa sin ningún coste y nos lo vuelven a reenviar a nosotros y lo hacemos a partir de saliva. En ese caso, en caso de que no quieran ir a un laboratorio concreto a extraerse sangre, que también el coste iría a cargo de nosotros. Lo de la saliva lo podríais recoger en el domicilio, vamos. Sí, se le envía el colector de saliva al domicilio y después la empresa de mensajería lo recoge y nos lo envía a nosotros, sí. De manera que el paciente no se tiene que desplazar en ningún momento. Sí.
¿Nadie tiene más dudas? Nosotros lo que sí que no sabemos es cuánta gente sí dispone del estudio genético. Sabemos que algunas familias sí, algunos sí se hicieron el estudio, pero no creo que haya sido a todas las familias, la verdad sea dicha. No, en el tiempo que duró la colaboración con el IMOMA sí que se derivaron familias, pero yo creo que se derivaban familias de características muy específicas. Entonces, yo creo que por sistema, no sé los padres que hay aquí, si hay alguien que dice yo no tengo estudio genético, pero en general yo creo que no lo tienen hecho, salvo que haya algo que hizo pensar en y entonces se lo hayan hecho, pero la mayoría yo creo que el que tienen es el sencillito que les hacen en genética en el hospital. O sea, algo más completo, yo la sensación que tengo es que poca gente lo tiene. Yo por mi experiencia aconsejo a todo el mundo que se lo haga, Sin porque duda. mi hija estuvo sin diagnosticar 16 años hasta hacérselo, sí. Y por lo menos ahora pues sabes cómo, bueno, a lo mejor cómo puede evolucionar o tratamientos o que prevenir cosas. Sí, además sabes, si es un síndrome, Marlene, sabes Claro, que puede conllevar otras cosas las y cuidar cosas, otras cosas que puedes claro, tener vulnerabilidades. Entonces, claro, por eso, sí, sí. Sí, sí. Yo, por ejemplo, en el caso nuestro fue, bueno, simplemente preguntamos en la consulta que no teníamos, que sabíamos de familias, vaya, que tenían el estudio genético y nosotros no lo teníamos y nada, bueno, fuimos allí a Luca y luego como nos salió, digamos, que había una alteración en los análisis que se hacen directamente en el Luca, sí que mandaron las muestras, bueno, pues a otro sitio y ahí fue donde salió, pues eso, que había una mutación de novo, pero bueno, fue simplemente lo solicitamos en la consulta de hipoacusia, sin más, vamos, sin buscar nada más allá que, bueno, pues completar un poco el estudio y saber por qué razón el crío tenía una hipoacusia, ¿no? Como información sin más. Ya. Hombre, sí que es cierto que luego hay otra cosa. A veces las familias dicen, no, yo es que hice el estudio genético hace, pues como lo que dices, Marlene, pues hay gente que lo hizo el estudio hace 15 años. Lo que se buscaba en ese momento y lo que se puede buscar ahora es Claro, muy diferente. sí, Eso sí que es cierto, porque es lo que sí. decía María, esto avanza muchísimo en muy poco tiempo y ahora se pueden buscar y encontrar cosas que hace Claro. años no. Sí, 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 es así. Y yo por mi experiencia creo que ahora se hacen muchísimos, ¿eh? Más que, bueno, ahora se están haciendo más, sí, solicitando por lo menos más, sí. Sí, incluso que se descubran genes que están asociados Claro, a hipoacusia, porque o como sea, hemos visto, únicamente 6.000 genes están asociados a una enfermedad. Entonces, claro, al final todavía queda mucho campo por claro, descubrir. sí, sí, sí. Pues sí. Y, Y hombre, si alguno de vosotros lo que habéis comentado, si tiene un estudio hecho genético en su momento, pues se quedó con dudas porque no le identificó ninguna variante, o sea, que nos llame sin problema y vemos el caso, si podemos tirar de esos datos, si habría que repetir el estudio desde cero, o sea, porque al final igual depende de qué estudios se hicieron, pues igual simplemente con los datos que ya se tienen se puede seguir trabajando o no, o sea, que no tengáis ningún problema en preguntarnos si no os quedéis con ninguna duda, ¿vale? Tengáis el estudio hecho, no tengáis el estudio hecho, las dudas que os surjan, no dudéis. Muchísimas gracias. sí, a nadie se le ocurren más preguntas o tiene dudas. sí que luego nos las preguntáis a nosotras y nosotras de genética no sabemos. Nos las pasáis, no hay problema. No, tenéis el email ahí, el teléfono, así que sin problema. Bueno. Nada, si no tenéis más.
Bueno, Bueno, yo voy a hacer la pregunta del millón, que a lo mejor alguien no se atreve a hacerla. seguro que es la misma que iba a hacer yo. Bueno, la del coste, ¿verdad? Sí. Porque cuando te derivan en el hospital y te hacen ese pequeño cribado en el hospital, pues está incluido dentro del sistema sanitario. Pero cuando uno decide hacer algo más completo de forma privada, porque vosotros ahora mismo sois algo privado, entonces, ¿cuánto podría ser el coste para una familia de hacer estas pruebas? Aproximado. Aquí es que depende del tipo de prueba, claro, porque no es lo mismo un panel con muchos genes que un panel con pocos genes. Entonces habría que estudiar el caso concreto, porque dentro de las hipoacusias pues depende del tipo, que tengas que mirar más o menos genes. Entonces ahí puede variar, digamos. Vamos, que la opción sería llamaros a comentar el caso con vosotros y pediros un presupuesto para cada caso en concreto. Exacto, sí. Vale. Sí, eso sería lo más directo, porque igual ahora os decimos un precio por lo bajo o por lo alto, pero que igual en el caso particular pues no se parece no se parece en nada. Entonces, como cada caso, cada paciente, los estudios que ya tengan hechos, si tienen una historia familiar y demás, va a cambiar. Entonces, lo mejor es que se pongan en contacto con nosotros y estudiamos su caso y decimos, Y se mira, valora. pues, en este caso tu estudio sería este y es este precio o lo que sea. Muy bien. Pues nada. No hay más preguntas. Nadie quiere saber nada. Pues si no se le ocurre nada a nadie, ninguna pregunta, bueno, el contacto lo tienen ahí, tomáis nota y bueno, siempre os tenéis la opción de llamarnos y hacemos las preguntas en vuestro lugar. Eso sin problemas, ya sabéis que aquí estamos para lo que necesitéis y demandéis. Y nada, sin más, yo dejamos a esta buena gente libre. Venga, gracias. Gracias, Marlene, por asistir. Nada, gracias a vosotras. Hasta Gracias. luego. Ya hablamos. Hasta luego. Muy Gracias. bien. Pues nada, detengo la grabación.